Almería, porque la verdad que es un gustazo para mí estar aquí. Yo la verdad que me siento muy hermanada con todos vosotros y lo sabéis. O sea que para mí es un regalo estar aquí, más que... Parece que es al revés, pero no, la que tiene el regalo soy yo. Poder estar hablando además de algo, como decía Sebastián, que es un tema que a mí me apasiona. No, es que no puedo decir otra cosa. Entonces vamos a ver un poco dos deidades que es verdad que aparentemente nos pillan un poco lejos, que no sabemos muy bien por qué. Yo creo que os preguntaréis por qué la habrá escogido él, pero realmente creo que nos tocan profundamente en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver un poco, a través del arte, ¿no? Porque estamos en ese ciclo del Día de las Artes, o de la Semana del Arte. Vamos a ver un poco cómo estos dos dioses nos van a hablar en nuestra vida y qué podemos llegar a sacar de ellos para nosotros mismos como individuos, para nosotros como conjunto, como sociedad, y luego a través del universo, de todo lo que nos rodea, porque lo vamos a ir viendo un poco a través de esos tres niveles. Bien, vamos a ver a través de estos dos arquetipos que son aparentemente opuestos. Me he basado un poco en esa idea nietzscheana de lo apolíneo y lo dionisíaco, y aunque no vamos a ver específicamente esa filosofía de Nietzsche, sí tomar como punto de referencia estos conceptos es muy interesante, porque son, como decía, dos formas de entender la vida, dos formas de entender la vida a través del arte. Parecen contrapuestos, pero en realidad son como dos caras de la misma moneda. Son como el mismo concepto expresado de dos formas distintas. Y esto es muy interesante también de cara a cada uno de nosotros, porque nos llegará más uno u otro. Y aquí hay una gran clave primera, y es acercarnos primero a esa deidad que nos habla más cercanamente. Pero lo interesante y lo que vamos a tratar de ver es poder llegar al otro lado, a ese otro que vemos más alejado, pero que también está dentro de nosotros. Entonces, bueno, viéndolo desde un punto de vista, porque vamos a tratarlo desde el punto de vista filosófico, artístico, pero filosófico, a la manera clásica, porque vamos a tratar de que venga o llegue a nuestra vida, vamos a ver un poco qué nos dicen estos dos arquetipos. Apolo, he cogido esta imagen que, aunque luego la veremos al final, es una crátera del Museo Arqueológico de Madrid, muy bonita, podemos ir a visitarla, la tenemos cerquita. Esto es un montaje donde he separado a Apolo y a Dioniso de la escena que en realidad están metidos. Apolo lo tenemos a la izquierda, está mirando hacia arriba. Esto ya nos está dando un indicativo de lo que representa ese concepto. Es un dios de lo lejano, es un dios de lo elevado, por eso mira hacia arriba, por eso está apuntando con su laurel, que es una planta especial asociada a él, hacia arriba. Es un dios sanador, pero también arquero, y por lo tanto es un flechador que hiere. Esto va a ser algo importante porque, aunque aparentemente es una deidad que va a hacer daño o que nos va a hacer daño en ese tirar la flecha, nos va a sanar a través del dolor de esa herida, cosa que es muy interesante porque lo vemos como un dios que hay que tenerle un poco de respeto, pero en realidad esa es la forma que va a tener de sanarnos y de curar las heridas que tenemos que trabajar verdaderamente. Por otro lado tenemos a Dioniso, es el dios de lo múltiple, igual que Apolo, que no lo he mencionado, es el dios de la unidad, de lo uno, lo que nos eleva, lo que nos permite ver la esencia una en todas las cosas. Dioniso es el dios de lo múltiple, el dios de la manifestación, está en el mundo, está en la vida. Es por tanto el que nos va a permitir conocer todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos en el mundo terrenal, todo lo que tenemos a lo largo de nuestra vida. También es el dios a veces del caos, igual que Apolo se asocia con la armonía, con el orden. Dioniso parece de lo caótico, pero vamos a romper un poco con ese esquema, porque ese caos nos va a llevar al orden. Como decía, siempre tengamos presente que los dos están muy unidos el uno con el otro. Apolo está representado a través de una palabra griega que es la sofrosine, que quiere decir un trabajo interno, una entereza interna tan fuerte que va a permitir expresarlo hacia afuera, nos va a dar el equilibrio, nos va a permitir además desarrollar esas virtudes platónicas, esa templanza, esa prudencia, esa fortaleza, ese sentido de la justicia. Mientras que Dioniso se le representa con la palabra de la catarsis, que es la purificación. Es una purificación que se hace a través de la expulsión de algo que tenemos dentro,
que nos está reconcomiendo, que nos mueve, que no nos deja, que nos pesa, que nos da vueltas, que circular esas tormentas emocionales, esas ideas circulares que no paran de pesarnos, ¿no? Eso nos va a permitir en ese desorden, en ese caos, Dioniso sacarlo fuera y limpiarnos también de otra manera. Volveremos al final de la charla a esta imagen porque ambos en estas posturas, pero en la escena original, nos van a dar muchas claves de cada uno de ellos. Estas son imágenes de cráteres, me voy a basar sobre todo en las vasijas griegas, aunque voy a poner también imágenes de otro tipo de arte porque es verdad que no son las más cercanas a nosotros, pero sí es en este arte donde se expresa más esa forma de los dioses como imagen en sí misma, pero también nos acerca su sentido más profundo, más simbólico, más sagrado. Son dos vasijas las que vamos a ver a Apolo como citarero, como en realidad presenta la lira, pero viste la túnica de citarero que es más larga, pero al mismo tiempo está haciendo un ritual sagrado, está purificando, está realizando una libación en ambos. Y Dioniso, por otro lado, estas son sus representaciones más antiguas, más típicas, un señor más barbado, no es joven como Apolo, y en concreto aquí está representado como ese dios de la naturaleza, de la exuberancia, de la vida. Y esta de aquí es muy interesante, esta de la derecha, donde se le representa con 9 mujeres, con las 9 musas, porque se cree que Apolo es ese dios de las musas, pero Dioniso en muchas ocasiones también es dios de las musas antes que Apolo. Con lo cual vamos a ir viendo cómo en realidad vamos a ir dando detalles o matices donde vamos a ver que probablemente sean la misma cosa, la misma deidad, que en definitiva es lo que nos va a interesar. Y como decía, vamos a ver estos dos dioses a través de 3 niveles. El primero, el yo. Cada uno de nosotros de forma individual, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, vamos a ver cómo nos afecta. Luego, una vez que hayamos trabajado un poco en esa parte interna y externa nuestra, nos vamos a acercar a el nosotros, ese segundo nivel, es decir, cada uno de nosotros nos hemos ido trabajando como individuo, ahora vamos a empezar a trabajar lo que decían los romanos, el en social, ese nosotros como un solo ser, ¿vale? Lo veremos a través de los rituales, porque es donde entra lo colectivo. Y por último, veremos el nivel del universo, del cosmos, de lo que nos rodea, de entender la vida, las leyes de la naturaleza, y lo veremos a través de la música, que siguiendo ese sentido más, no solo clásico, sino arcaico, que proviene probablemente de Pitágoras, que sepamos que quizá es anterior, es donde el arte se manifiesta de una forma mucho más sutil, mucho más profunda. Y ahí veremos otro tipo de respuestas mucho más importantes. Lo vamos a ver el nivel primero, el de cada uno de nosotros, a través de las cráteras. ¿Por qué de las cráteras de la cerámica? Primero lo que os decía, a través de este arte que es propio de la sociedad donde nacen estas dos deidades, también vamos a ver el símbolo de la crátera como cada uno de nosotros, porque nos vamos a moldear, nos vamos a trabajar, y dependiendo de cómo seamos y de lo que vayamos trabajando en nosotros, vamos a tomar una forma u otra. Las cráteras en el mundo griego no se utilizaban cualquiera para cualquier momento, de la misma manera que cada uno de nosotros no actuamos o no somos o no nos enfrentamos a esas situaciones de la misma manera, no sé, si vamos a un funeral o si vamos a una fiesta, pues realmente no estaremos o no actuaremos de la misma forma. No es que perdamos nuestra identidad, esto es muy importante, seguimos siendo nosotros mismos, pero la forma que tomamos, la expresión, la manera en la que nos enfrentamos a esa situación va a ser distinta, y esto es lo que vamos a ver a través de esas cráteras. Primero, con respecto a Apolo, vamos a ver el lequithos o el lécido, que es un tipo de vasija que es muy particular, es la más diferente a las demás, que es vertical, es como muy afilada, es como tiene un diseño muy elegante, muy delgada, ¿no? Habla mucho de esa forma apolínea. Y es muy interesante porque es común en este tipo de vasija, en el lequithos, que el fondo sea blanco. Normalmente las vasijas, las cráteras atenienses, tienen o un fondo negro con figuras rojas o un fondo rojo con figuras negras. El lequithos es el más especial de todo esto, o tiene una simbología especial. ¿Por qué? Porque se utilizaba en rituales más profundos, más sagrados, especialmente relacionados con el mundo funerario.
es el momento, en la antigüedad sabéis que este momento del pasar de la vida a la muerte era un paso muy profundo, con un sentido especial en la vida. No es como lo vemos ahora, que parece que corta algo y bueno, desaparece la vida y aparecerá otra cosa o no, sino que era un continuo. Y en este sentido Apolo es el que va a ayudar a transmutar, a trabajar en ese mundo interno. Nosotros no solo lo vamos a ver a través de la muerte, sino en nosotros mismos. ¿Qué significa eso de morir o de trabajar con el mundo interno? Apolo, como decía, nos invita a trabajar en el interior de cada uno, en nuestro mundo interior. ¿Y esto qué significa? Apolo representa también esa tipología, como diría yo, de la persona introvertida. No porque vayamos a hablar de tipo psicológico, sino porque vamos a ver esa parte introvertida nuestra, ese mundo interno. En definitiva, Apolo nos va a invitar a encontrar ese templo. Esta crátera, este dibujo es muy interesante porque no se suelen hacer representaciones de una arquitectura y la deidad dentro. Nos está hablando de encontrar a la divinidad dentro de nosotros, ese sentido de lo sagrado, ese sentido de lo divino, lo elevado en nosotros. Y además es una forma de trabajar en lo interno consciente. Parece que esa parte que tenemos dentro nuestro, ese mundo interior, como no lo conocemos mucho, como no lo tratamos demasiado, o a veces nos da un poco de cosas, lo vemos lejano como Apolo, parece que es algo perteneciente a lo inconsciente. Pero esa sofrosine de la que hablaba, esa templanza, ese trabajo interno, invita a trabajar desde la conciencia. Es un trabajo con voluntad, que se va expresando de dentro hacia afuera. Y Apolo nos va a invitar, y traigo como unos ejercicios que podemos tomar de esta deidad o de este concepto de Apolo en nosotros, que sería, por un lado, encontrarnos o acercarnos a eso sagrado, encontrar, identificar dónde está ese templo interior nuestro. Y una vez que lo identifiquemos, cuidarlo, limpiarlo, tenerlo bonito. Es algo muy importante para nosotros. Cuando encontremos ese lugar y lo hallemos realmente, no lo podemos dejar abandonado, aunque lo veamos lejano. También nos va a invitar a comunicarnos con ello. No solamente tratarlo como una forma bella, sino entablar una relación con eso, trabajar con ello. Y al mismo tiempo nos va a permitir de esa manera trabajar esa armonía, ese orden que representa Apolo desde los planos más externos nuestros, en nuestra personalidad, desde el plano físico, energético, emocional, mental, e incluso poder llegar al espiritual y ir elevándonos poco a poco hacia adentro. Lo que nos va a llevar a ese equilibrio interno, a esa armonía interior. Pasando a Dioniso, vamos a ver el cántaros, o el cántaro, que es horizontal. Si el léquico será vertical, el cántaro es horizontal, es mucho más amplio y se utiliza en situaciones totalmente opuestas, en los simposios, en las fiestas, en momentos festivos. Pero no en cualquier momento se bebía el vino de esta crátera, sino que eran momentos también especiales dentro de la fiesta. Y además he de decir que Dioniso es el dios, Platón lo menciona en el Crátilo como el dios de la mezcla. Y esto va a ser muy importante, porque los griegos no bebían vino a secas, sino que lo mezclaban con el vino, con el agua. Esa mezcla específica de agua daba el punto exacto para entrar en ese éxtasis báquico dionisiaco del que hablan en numerosas fuentes de lo que producía Dioniso, que luego veremos a qué se refiere, porque no son esas fiestas donde uno se desinhibe, baila y no, hay algo más profundo. Veis que son diametralmente distintas, sobre todo en la forma y en cómo se representan. Aún así he traído un cántaro que tiene un fondo blanco para que veáis que algunas excepciones hay. Pero principalmente tiene figuras negras con fondo rojo y viceversa. También los hay con la figura en blanco, como este que he traído. Son dos representaciones distintas de Dioniso, diferentes a la anterior, que están más parecidas, pero también se le representa como un joven sin barba. No siempre son las mismas. Dioniso nos va a invitar, por tanto, a trabajar en el mundo manifestado, en el mundo que conocemos realmente, en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es lo que nos va o qué podemos sacar como idea, igual que de Apolo? Primero, a entender esa parte, esa naturaleza mundana nuestra.
incluso aquella que a veces resulta oscura, monstruosa, a veces dicen los textos o los himnos al propio Dioniso. Es lo que Jung llamaría la sombra, esa parte que no queremos reconocer en nosotros, pero que está y que es parte de nosotros. Aprender a trabajar con eso, transmutarla de tal manera que nos aprendamos a acercar de lo múltiple, de lo manifestado, a la esencia una de las cosas. Que también todas esas cosas manifestadas van a expresar esa parte luminosa apolínea y esa parte más oscura, de otra manera dionisiana. Encontrar el equilibrio en todo ello. Y sobre todo nos va a invitar a otro concepto nietzscheano, es el amor fati. Amar la vida tal y como es. Amarla profundamente, vivir profundamente, de tal manera que todas las cosas que nos pasen sea aquello que realmente queremos que nos sucediese. No desear otras cosas. Esto es un concepto muy histórico, ¿no? El alegrarnos o el vivir profundamente aquello que nos está sucediendo en ese momento. No intentar hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a pasar al segundo nivel, que sería ese nosotros. Hemos estado trabajando ese mundo interno nuestro. Estamos conformándonos como individuos, como diría Platón, y ahora vamos a pasar a ese sentido de sociedad, incluso de Estado, ¿no? El de ir poco a poco trabajarnos en conjunto. Seguir con nosotros mismos, pero también trabajar con los demás al mismo tiempo. Y esto sucede en el rito, porque Platón explica que los rituales empieza la educación, o es una de las formas que tiene la sociedad de educarse, a través del rito y en especial relacionado también con el sentido artístico, porque en los rituales no solo hay un protocolo, hay unas cosas que realizar sagradas, religiosas, espirituales, también hay una parte artística. Y vamos a ver dos ritos distintos, uno relacionado ahora con Dioniso y luego con Apolo. Cómo nos podemos limpiar, purificar, sanar o trabajar con nosotros y con los demás a través de una de esas fiestas. Respecto a Dioniso voy a tomar como referencia lo que se denominaban las nocturales, que se producían por la noche y era un momento muy interesante donde se vivía la muerte o el renacimiento del dios. Porque Dioniso significa, una de las acepciones o de los sentidos etimológicos que tiene su nombre, es el dos veces nacido. Pero también se le dice el 3 veces nacido. Es decir, Dioniso tiene dentro de sí un concepto muy importante y es ir transmutando a lo largo de la vida, pasar por esos umbrales y despertando cosas nuevas. En este ritual se hacía en torno a una parte del mito de Dioniso que está representada en esta crátera, son cántaros, donde Dioniso realiza un proceso heroico, como diría Campbell, ¿no? Tiene esa llamada a la aventura y viaja por todo el mundo. Viaja por todo el mundo realizando un montón de pruebas. Y en esas pruebas él va a ir conformándose como Dios, porque en realidad es un semidios, su madre es mortal. Es el único Dios que tiene esta naturaleza añadida, por eso es el cercano a los hombres, por eso se puede acercar a los seres humanos. Una vez que ha recorrido el mundo, aparece desde el mar, por eso he puesto esta imagen, que va con su nave y regresa a tierra firme. En ese regresar a tierra firme se expresa un ritual muy bonito. Normalmente Dioniso está muy relacionado con el mundo femenino, representa esa energía femenina. Y lo que hacían era un grupo de mujeres, se acercaba al mar, se introducía un poco en él y empezaban a llamarlo hasta 3 veces, acompañadas de una música con instrumentos de viento y con un órgano de agua, un hidráulos, y con estos sonidos aéreos y acuáticos llamaban al dios. Una vez que lo llamaban 3 veces, aparecía. Es muy interesante porque ese aparecer es algo que podemos ver en nosotros también, ¿no? Y tomar esa simbología de momentos donde nosotros mismos nos vemos perdidos, donde nos encontramos como hundidos, metidos en el agua y tenemos que renacer, volver a aparecer. Respecto al rito apolíneo, va a implicar una forma de purificarse muy interesante porque es una purificación a través de lo individual y lo colectivo. Un chico, una persona, podría ser, normalmente era un chico joven, los efebos o los chicos jóvenes estaban relacionados con
Apolo. Él regía un poco esa parte de la vida de la juventud. Apolo es el eternamente bello, el eternamente joven. Y entonces, normalmente podía ser un chico, pero también podían escoger a otra persona de la sociedad. Podía ser un criminal, alguien que había cometido un crimen terrible, que había ejercido una herida en esa sociedad. O también podían escoger a una persona que realmente era muy importante en Delfos, es decir, alguien que gobernara o que fuera realmente importante, influyente en la sociedad. De tal manera que el sacrificio que lo iba a representar esa persona escogida era una ofrenda a la deidad, y el sacrificio, que ahora explicaré, pues podía ser alguien que o aparentemente era alguien de un estatus más bajo, alguien casi sin importancia en la sociedad aparentemente, o alguien que estaba en la cima respecto a en torno a los gobernantes, ¿vale? O sea que no había una persona concreta, sino que se veía en cada situación quién era la persona adecuada. El sacrificio en sí se denominaba un sacrificio humano, pero esto no quiere decir que muriese esa persona, para nada. El sacrificio era, sabéis que en la antigüedad, el salir de la ciudad o el estar exiliado, no vivir en la ciudad en la que han nacido, era algo terrible. Aquí se escenificaba algo así. Esa persona escogida debía de representar primero esa lucha de Apolo y Pitón, y luego debía de ser expulsado de la ciudad por unos días. Este era el sacrificio que hacía por los demás. Digamos, ese momento del mito de la lucha de Apolo y Pitón, pero el primero que se conoce es muy interesante porque se cantó, parece ser, en un momento de resistencia, que se necesitaba la fuerza de la deidad para resistir en una guerra de los mesenios contra los espartanos, que sabemos que eran grandes guerreros y bueno, pues se las vieron difíciles para superarlo. Pero ahí cantaron a Apolo un peán para que los mantuviera en sus líneas, ¿no? Y no se vinieran abajo. Es interesante porque vamos a ver también que a través de esa música el sentido del curar de Apolo es alopático, es a través de lo que conocemos como la medicina común, es esa medicina que viene de lejos, normalmente se relaciona con la flecha, que hiere y da justo en la herida que está sangrando, que está abierta para curarla. También se representa a Apolo a veces cortando un miembro, un brazo, una pierna, porque es el miembro que está enfermo para que no se vaya expandiendo esa enfermedad. Es decir, aquí entendemos esa cura desde lejos. Si lo viéramos a través de la música, si nosotros tuviéramos un estado de ánimo bajo y quisiéramos curarnos a través de ese sentido apolíneo, nos pondríamos una música alegre para que transmutara ese sentir interior que tenemos. El opuesto nos llevaría a esa alegría. Por el contrario, con Dioniso vamos a ver el ditirambo. Ditirambo quiere decir descender a las dos puertas. De nuevo está relacionado con ese doble nacimiento y también ese descenso al infierno, ¿no? Ese mundo oscuro que desconocemos. Los ditirambos son, por el contrario, una música que va asociada también a la danza y al canto, igual que los peones, pero son como más caóticos, aparentemente. Se empezaban a ejecutar como una melodía que parece que no tiene un ritmo constante, que parece que tiene una desarmonía aparente, pero que poco a poco la danza y el canto van llevando de forma circular y espiralada hasta el centro. Es una forma de curarse a través de lo que tenemos dentro, de meternos, de introducirnos a nosotros para sacarlo y expulsarlo. Es una forma homeopática de curarse. Por eso Dioniso es dios de la mezcla, porque en esa mezcla exacta de agua con un poco de vino, en realidad, nos da la clave de la medicina que nos puede curar. No es la medicina en sí homeopática la que nos va a curar, es la que nos va a dar el estado de ánimo, ese éxtasis báquico, dionisiaco, que nos va a permitir desarrollar ese nivel de conciencia exacto para poder curarnos, para saber qué necesitamos, para entenderlo. Vamos a escuchar, el decir que el grito del ditirambo es eboge, y los instrumentos que se utilizan en la música dionisiaca son principalmente de percusión y de aire, pero a veces también la cuerda, solamente la lira, en ocasiones concretas. Pero veréis que cambia diametralmente la música del ditirambo con la del piano.
En este caso no he encontrado un ditirambo cantado, vamos a escuchar una música dionisiaca de ditirambo y el ditirambo lo vaya a ver escrito. Porque si habéis fijado, grita el grito de Evoí, Evoé, pero también el de Eipeam. Es decir, es un ditirambo donde Dioniso y Apolo se mezclan. Aquí vamos a ver que es el paso final que quería trasladar en esta charla, y es que realmente vamos a encontrar que esas aparentemente extremos se encuentran porque provienen de una misma naturaleza. Vamos a volver a esa imagen del inicio, donde están separados, pero vamos a encontrarlo en su contexto. Esta es la crátera original. Si os fijáis, es un simposio, es una fiesta, donde Apolo está en su mundo, mirando hacia arriba, apartado, y en la conversación están Dioniso, en el mundo del aquí, y Hermes en medio. Está dialogando con Hermes. Y fijaros cómo Dioniso señala hacia abajo, Apolo mira y señala hacia arriba, Dioniso mira a Hermes, está hablando con él. Y Hermes es el que le va a dar la clave intermedia, porque Hermes es mediador de contrarios. Esa es la clave que tenemos que encontrar en nosotros. Identificar primero a nuestro Apolo, a nuestro Dioniso, para entre media encontrar al comunicador, a ese mensajero de los dioses, y nos lleve a esa otra parte y no haga que se dejen de comunicar entre ellas. Porque si nos fijamos, Hermes con su caudación le está diciendo a Dioniso, estoy en una conversación muy interesante, pero está señalando hacia arriba, está bebiendo del cántaro, está presente en esa fiesta, en ese mundo de la Quirro, y le está diciendo que no te olvides de que hacia allá, y le está señalando hacia Apolo, hay algo que no te puedes perder. Otro detalle muy interesante es lo que lleva Dioniso en la mano, que no es una vid. La vid está representada arriba, que es la planta de Dioniso por excelencia. Es una granada, que representa la unidad y la multiplicidad. Por fuera es un solo fruto, por dentro están todas las semillas que la componen y la contienen. Por tanto, y os traigo aquí para finalizar, representaciones más antiguas y más contemporáneas o más cercanas a nosotros, donde la obra se llama Apolo Dioniso. Está representada esa figura
con los atributos de ambos dioses. Pues os invito a que encontréis esa dualidad en vosotros, pero que la hagáis una, que realmente encontréis también ese mediador y sobre todo que lo hagáis a través del arte. Y yo creo que es la forma de entender, o una forma de entender la vida muy profunda, cercana también y además que dignifica la vida. Muchísimas gracias.